Que con ustedes, el profesor Tabito de los Santos. Fuerte el aplauso. Muy buenas tardes, queridos profesores, maestro William Mejía Chalas, colegas, estudiantes, público en general. Estamos hablando de diferentes filósofos que han tenido una repercusión, no solamente en el ámbito de sus ideas, sino también por el contexto histórico en el que existieron. Y en este caso me toca hablar de René Descartes, que entrando de una filosofía o una edad a otra, pues también marca un hito en la historia. Además, obviamente, de la trascendencia que tiene cada uno en el ámbito filosófico y social. René Descartes fue un filósofo francés, nacido el 31 de marzo de 1596. Él nace en La Haya, Francia, y de su niñez no se conoce tanto, y quizás no tenga tanta relevancia hasta que pasa al colegio La Flecha de los jesuitas en el 1606 hasta 1614. Allí en el colegio La Flecha de los jesuitas, René Descartes pues va a estudiar a los filósofos Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Entonces, también la temática era la física, la matemática, la lógica y la metafísica. Durante ese espacio, él duró 3 años cursando filosofía. Y en estos 3 años, pues sus estudios estuvieron divididos. El primer año dedicado a la lógica aristotélica, el segundo a la física y a la matemática, y el tercero a la metafísica aristotélica. ¿En qué consistían los ejercicios en el colegio en este curso de filosofía? El profesor le asignaba un tema, la lección o una lección sobre Aristóteles o sobre Santo Tomás de Aquino. Ese tema ellos debían plantear un problema o una cuestión que debía tratarse. Una vez que ellos planteaban el problema, entonces debían reducir el argumento a un silogismo. Se escucha, si se quiere, sin micrófono, le un poco la voz. No, David, no. Al contrario, que está muy fuerte. Bien. Pues ellos debían de reducir a un silogismo lo que era la temática del problema presentado, ya sea de Santo Tomás de Aquino o de Aristóteles. Luego tenían que resolver o probar las premisas, tanto la premisa mayor como la premisa menor. Una vez que probar la premisa menor, la premisa mayor, entonces deben plantear algunas objeciones. Y luego entraba el maestro con razonamientos y argumentos contundentes para descartar las objeciones y expresar su pensamiento, sus ideas acerca del problema planteado. Cabe destacar que en esta época estamos recién salidos de la Edad Media, también mediatizada por el Renacimiento, y todavía prevalecía mucho lo que era el principio de autoridad, de tal forma que Aristóteles y Santo Tomás de Aquino constituían la representación de la verdad para los profesores de entonces. Luego, en 1616, René Descartes se titula de licenciado en Derecho en la Universidad Poitiers.
Y a partir del 1618, 1619, se dedica a viajar, a conocer cortes, a conocer ejércitos, y así también en 1618 se alista dentro del ejército. Un ejército que luego, aliado a Francia, combate contra los españoles, pero luego lo abandona y en el 1619 pasa entonces viaja a la coronación del rey Fernando II a Inglaterra. Allá entonces René Descartes también nuevamente pasa a formar parte de un ejército, y así se mantuvo transitando en diferentes países. Viaja a Dinamarca, a Ámsterdam, viaja a Italia, a Inglaterra, viaja a Holanda y así sucesivamente. René Descartes, una vez que llega ya a la fecha del 1649, es invitado por la reina Cristina de Estocolmo, Suecia, ¿verdad? Y allí él, una vez resistiéndose a esta invitación y poniendo como condición su libertad de pensamiento, de intelectualidad, pues asiste a la invitación para que pudiera formar parte del reinado de Cristina, porque ella se interesó en él y quiso que aquel hombre de alta trascendencia en la época formara parte de su reino. Sin embargo, René Descartes no pudo soportar el clima, y allí el 11 de febrero de 1650 René Descartes fallece afectado por una pulmonía. Hay que destacar que las obras de René Descartes pues tuvieron grandes controversias hasta avanzada la edad moderna. Y es así como, por ejemplo, en el 1663, la Congregación del Índice le condena las meditaciones metafísicas, pero luego entonces, por orden de Luis XIV, pues se prohíbe la pronunciación de la oración en ocasión del traslado de sus restos, que estaban a cargo del canciller de la Universidad de Poitiers. Pasamos a el estudio de la metafísica, ya entrando a la filosofía. Pero antes vamos a citar algunas de sus obras que escribió René Descartes. En el 1637 aparecen unos tratados titulados Dióptrica. Esto tiene que ver, es una rama de la óptica que trata sobre la refracción de la luz. Entonces, estos tratados se titulan Dióptrica, Meteoros y Geometría. Pero no fueron publicados en ese momento porque en el 1633 habían condenado a Galileo Galilei precisamente por su teoría heliocéntrica. Entonces, en este mismo año, 1637, es que publica el discurso del método. Ya más adelante, en 1641, entonces publica las meditaciones metafísicas. En el 1644 aparecen los principios de filosofía, y en el 1649 pues van a aparecer
las pasiones del alma. En 1664, aquellas que no se publicó por temor a represalia por la iglesia, se publica entonces la que no se publicó por represalia fue El Mundo o Tratado de la Luz. Ahorita dije que era dióptrica, meteoros y geometría, pero fue El Mundo o Tratado de la Luz, que tiene que ver naturalmente con la cosmovisión. Entonces, en los años de 1657 a 1667 se publican las cartas, y ya para 1701 publica entonces las reglas para la dirección del espíritu y la investigación de la verdad a través de la luz natural. Y aquí hay que hacer un énfasis, y es que Descartes busca la razón como criterio de verdad para llegar a conocer cualquier tipo de verdad. En una aldea en Alemania, sí, porque él cuando había asistido a la coronación de Fernando II a Frankfurt. Entonces, en una aldea en Alemania, él se aísla, si se quiere, y se encierra en su propia soledad. Y allí trata de buscar un método que pudiera resolver cualquier problema de índole geométrico. Y luego amplía ese plan cuando entiende haber encontrado el método para descubrir cualquier verdad científica, no importa del área del saber. Entonces, ahora sí que podemos hablar de la metafísica y de la duda metódica, partiendo de que la razón es para René Descartes el criterio de verdad que va a validar todo conocimiento. La metafísica estaba integrada por 6 partes. Una primera parte estaba dedicada a la fundamentación, ¿verdad?, a través de la razón, de la duda y de la duda metódica. Una segunda parte buscaba entonces afianzar su propia existencia, descubrir la propia existencia como res cogitans o como sustancia pensante. Una tercera parte iba destinada a la demostración de la existencia de Dios, y allí con 2 principios que vienen heredados de la Edad Media y desde la filosofía antigua: el principio de causalidad y el principio de perfección. René Descartes entiende con el nombre de Dios como una sustancia infinita, una sustancia eterna, inmutable, que es independiente, omnisciente y omnipotente. Y a la vez entiende que él, que es un ser finito, no puede ser la causa de existencia de un ser infinito. Entonces, ya en una cuarta parte, René Descartes examina ya las cosas materiales, y aquí le agrega otro argumento a la existencia de Dios, que es el argumento ontológico heredado de San Anselmo. Por eso es que podemos encontrar de Santo Tomás de Aquino, de René Descartes, influencia de varios filósofos, de los que estudió allí en el colegio: Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, pero también de San Anselmo de Canterbury. También tú puedes decir que tiene influencia de Sócrates, porque él va a sostener las ideas innatas, y Sócrates también plantea que el hombre viene con el conocimiento. Entonces, una quinta parte de la metafísica de René Descartes va dirigida a la aprobación de las cosas materiales. Las cosas materiales. Y ya una cuarta parte, pues, va orientada hacia una sexta parte, va a probar la existencia de las cosas materiales, y además va a distinguir la
el alma del cuerpo, establecer la diferencia que existe entre el alma y el cuerpo. Un dato curioso, las meditaciones metafísicas, al principio, el nombre original era Meditaciones sobre Filosofía, que demuestran la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. ¿Qué ocurre? Que esto traía mucho revuelo cuando lo que prevalecía como criterio de verdad era la revelación, era la fe, y el dogmatismo religioso, que era la tradición medieval. Entonces, el padre Burdin trata de hacerle algunas objeciones y le indica que en la metafísica no se prueba la inmortalidad del alma, sino la diferencia entre el alma y el cuerpo, que se muestra la espiritualidad del alma y entonces le cambian el nombre a la diferencia entre alma y cuerpo. Meditaciones metafísicas y demostración de la diferencia entre alma y cuerpo. Y aquí pasamos entonces a lo que llamamos la duda propiamente metódica de René Descartes. René Descartes, él duda de todo principio de verdad que no esté avalado por la razón. Él no concibe la experiencia como un fundamento de verdad, porque la experiencia, alguna vez los sentidos nos ha engañado y ya no sabemos cuándo estamos en vigilia o cuándo estamos despiertos, porque cosas que creemos estar viendo despiertos estamos soñando, y viceversa, cosas que creemos estar soñando puede que le estemos viendo despiertos. Pues desconfía de los sentidos. Por eso se va a basar más en las matemáticas y en la geometría, porque entiende que en la geometría analítica, por ejemplo, tú puedes encontrar algunas verdades que no requieren de la experimentación, y es ahí donde también entra un cierto paralelismo y diferencia con Francis Bacon. Francis Bacon también critica el silogismo aristotélico, pero resulta que Francis Bacon plantea como criterio de verdad la experiencia y René Descartes la razón. ¿Por qué? Sencillamente, por más que queramos comprobar la realidad, no podemos conocer todos los casos. Entonces tenemos que hacer una inferencia, una proyección en la mayoría, ¿verdad? Salvo algunas excepciones. ¿Qué ocurre? Que él entiende que cuando tú llegas a una verdad matemática, es una verdad universal que no requiere de comprobación de la experiencia a través de los sentidos. Si tú dices que 5 más 5 son 10, son 10. Y si el triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos, pues eso es algo indubitable. Y eso es lo que él se propone, llegar a una verdad que sea totalmente incuestionable, que sea firme, que sea cierta, que sea indubitable. Y de ahí que Descartes plantea entonces una duda metódica donde deba dudar de todo lo que en el momento había creído saber a través de los sentidos. Entonces es un escepticismo, pero no un escepticismo radical ni definitivo, es provisional, es metódico. Por tanto, él tiene que salvar por lo menos una verdad. Yo dudo de todo, excepto de una sola cosa, de que estoy dudando. Porque si dudo de que estoy dudando, ahí se cae todo. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un análisis que se le puede hacer también. Al dudar de que está dudando, también debe caer en cuenta que es una cosa, por lo menos una sustancia, que tiene la capacidad de duda. Pero yo no voy a entrar en esa crítica, en ese análisis ahora. Lo que quiero decir es que tú dudas de que estás dudando, pero al mismo tiempo la duda es un ejercicio del pensamiento. Por tanto, tú estás razonando. Entonces, cuando dudo, es porque pienso. Y si pienso, entonces, es porque existo, al menos como sustancia pensante. Y de ahí la res cogitans, la cosa pensante, donde en latín se pronuncian cogito ergo sum, y en español es pienso, luego soy.
lo que hay que aclarar ahí, que ese luego no es un adverbio de tiempo que exprese una realidad posterior a otra ya definida, sino un conectivo lógico, una conjunción consecutiva que expresa una consecuencia lógica a partir de una afirmación. Entonces ahí yo pienso, por lo tanto, existo, que podemos bien sustituir ese conectivo entonces o luego. Ahora bien, ya estoy seguro de mi existencia, pero ahora necesito afirmar las cosas materiales. Pero ¿cómo afirmar las cosas materiales cuando muchas veces creo estar engañado por un mal genio, un mal espíritu? Primero tengo que asegurarme de que no existe ese mal espíritu que me engañe, y debo entonces afianzar la existencia de Dios. Y ahí viene la demostración de la existencia de Dios, como ya había dicho, donde utiliza diferentes argumentos. Argumento de la causalidad, que tú la puedes encontrar en Juan Duns Escoto, la puedes encontrar en el mismo Santo Tomás de Aquino y en el mismo Aristóteles. El argumento de la perfección también, que es parte de las vías de demostración de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino. Y el argumento ontológico, que deriva la existencia a partir del concepto que tengamos de algo que viene directamente de San Anselmo, que fue un argumento también criticado por Santo Tomás de Aquino y cuyo nombre de ontológico se lo atribuye Immanuel Kant ya en la época de la Ilustración. Bien, pues ya afirmada la existencia de Dios, sí estoy seguro que no existe un ser que me engañe, porque Dios, que es perfecto, que es infinito, no va a permitir que yo me deje engañar o que un mal genio me pueda confundir al conocer la realidad material. Entonces, una vez afirmada la res infinita, la cosa, la divina, Dios, Él llega a convencerse de que las cosas materiales existen, y viene la otra afirmación dentro de su duda, que es la res extensa o las cosas físicas. Bien, René Descartes en su duda metódica pues utiliza varios procedimientos, vamos a llamarle fases. Una es la evidencia, otra es el análisis, la otra la síntesis y una cuarta la numeración. Ya sobra definirlo, pero no está de más decir que el análisis tú separas el todo en cada una de sus partes, entendiendo la interacción que juega cada uno y que son imprescindibles para el funcionamiento de la realidad total. Y así tienes un estudio más pormenorizado del ser. En la integración hace lo contrario. Tú integras cada una de sus partes y va a lograr entonces tener una visión más holística y global del fenómeno estudiado. En la evidencia consistía en no aceptar nada como verdadero hasta no tener la plena convicción, y esa convicción venía dada por el criterio de verdad a través de la razón. Y finalmente la numeración era un sistema de control para garantizar que todos los elementos sean debidamente estudiados y que no haya riesgo de omitir ninguna de las fases. Pues, concluyendo, René Descartes, como racionalista, él admitía las ideas innatas. El hombre viene con algunas ideas desde el nacimiento, cosa que fue debatido por John Locke en el empirismo. Entiende que el hombre viene como una tabula rasa. Bien, entonces, además sostenía otras ideas que se conciben. Las adventicias, que son las que obtenemos del contacto con el mundo exterior, y las ideas
ficticias, que son ya las que construimos producto de nuestra imaginación. Entonces, en este sentido, hay que ubicar a René Descartes en el inicio de la filosofía moderna. De ahí que él recibe el triple título de padre de la filosofía moderna, padre del racionalismo y padre de la geometría analítica. Y por ello se va a diferenciar entonces de los empiristas, que van a negar verdades absolutas, van a negar también los universales y las ideas innatas. Pues partiendo de ahí, nosotros debemos entender que René Descartes busca liberarse de esa influencia medieval donde el criterio de verdad estaba basado en la revelación, en la fe y en el principio de autoridad. Y él buscaba entonces un principio de verdad que lo pudiera llevar a conocer cualquier realidad, inclusive la divinidad, a través de la razón. Por eso es que publica una de sus obras que se llama La investigación de la verdad a través de la luz natural. Bien, pues de esta manera concluye resumidamente mi reseña, que si bien mucho nos enseña William, a algo sí contribuye, pues a René se le atribuye el ser muy referenciado. Por eso me siento honrado y doy las gracias a todos, porque de distintos modos su atención me la han brindado. Muchas gracias, feliz noche. Maestro, Sí. no se contradice René Descartes al partir, él se propone dudar de todo, pero hay algo de lo que él toma como un dogma y es la existencia de Dios. ¿No hay una contradicción en esto, en su pensamiento? Bien, el caso de René Descartes, más que verlo como contradicción, hay que verlo como procedimiento, ¿verdad? Como procedimiento metódico para él llegar a afianzar su propia verdad. Obviamente que nosotros podemos encontrar algunas contradicciones. Por ejemplo, el argumento ontológico ha sido muy criticado. Y el hecho de tú derivar la existencia de Dios partiendo del mismo concepto que tenga de ella, de Dios, pues se ve un poquito contradictorio. Es como tú definir algo sin conocerlo, o decir, si lo conozco, entonces puedo definirlo, pero si lo defino, entonces ya lo conozco, y caería en una especie de paradoja. Pero él lo hace de manera provisional. Él lo hace de manera provisional, porque como te digo, si nos vamos a profundizar antes de llegar a pensar, de convencerse de que está dudando, debía por lo menos de convencerse de una existencia, de una capacidad o de una mente que puede dudar. Bueno, lo que pasa es que cuando tú dices probar o demostrar, eso a veces se puede asumir indistintamente. Pero no parte de la duda. Porque, por ejemplo, aunque en el método baconiano te habla de la demostración y Galileo Galilei te habla de la aprobación, pero al fin de cuentas es una hipótesis que tú tienes, una idea de algo que tú vas a tratar de convencer, ya sea a través de la experiencia o de un análisis racional demostrativo de su existencia. O sea que no se parte de que él conciba que Dios existe. Él entiende que lo está demostrando a través de la razón. Y vuelvo y reitero, es algo que él lo asume como parte de su método provisional de filosofía. Porque no es que él no creía en Dios, no estamos hablando de un ateo que se está convirtiendo. Es de alguien que está buscando una manera de convencerse y convencer de que existe Dios a través de la razón. Pero no es que él no crea en la revelación, es
asumiendo que la razón también es una vía paralela, al igual que la revelación, para llegar al conocimiento de Dios, que fue algo similar de lo que hizo Santo Tomás de Aquino. Gracias. A la orden. Fuerte el aplauso por David.